Revelado, el increíble encuentro entre un millonario y un garzón que cambió sus vidas para siempre. En un humilde rincón de un barrio de México, el pequeño restaurante Sabor a Casa luchaba por mantenerse a flote. Ricardo, un garzón de 30 años, sentía el peso del mundo sobre sus hombros tras la repentina muerte de su padre. Su mirada solía brillar con esperanza, pero ahora era un reflejo de preocupación. Su madre y sus hermanos dependían de él, y cada día era un nuevo desafío para proveer lo esencial: comida, refugio, y sobre todo, el sueño de una educación para sus hermanos. La vida había sido dura, pero la presión se intensificaba a medida que el tiempo avanzaba y las deudas comenzaban a asfixiarlo. Cada mañana, levantaba la persiana del restaurante con un nudo en la garganta, temeroso de que un mal día pusiera en riesgo el futuro de su familia. El aroma del café recién hecho aliviaba de alguna manera su angustia, pero detrás de cada sonrisa que trataba de ofrecer a los clientes, había un mar de dudas. ¿Qué pasaría si no lograba juntar lo suficiente para pagar la renta? ¿Y si su madre caía en la desesperación? La imagen de su madre, mirando a través de la ventana con el rostro triste, lo perseguía. Él se prometió a sí mismo que no dejaría que la desgracia lo venciera. Cada plato que servía era una lucha por mantener viva la esperanza. Un día, un inesperado cliente entró en el restaurante. Alejandro, un millonario que había decidido dejar atrás los lujos de su vida monótona, tomó un trabajo temporal en Sabor a Casa. Ricardo, al principio, no comprendía la razón de esa extraña elección, pero a medida que pasaban las semanas, los ojos de Alejandro se llenaban de admiración al ver cómo cada día, Ricardo defendía su dignidad y la de su familia a pesar de la adversidad. Las risas en la cocina y las conversaciones alrededor de la comida comenzaron a forjar un lazo entre ellos, un vínculo que desafiaba las diferencias de sus mundos. Sin embargo, esa amistad floreciente se tornó sombría cuando un antiguo rival de Alejandro apareció, amenazando con desestabilizar no solo su vida, sino la de Ricardo. El miedo se instaló en el pecho de Ricardo como una sombra que no podía ignorar. ¿Y si algo le sucedía a su familia debido a la imprudencia de Alejandro? La angustia se tornó casi palpable, y por primera vez en mucho tiempo, la vulnerabilidad se adueñó de él. La idea de perder todo lo que había construido lo llenó de pánico. El restaurante, ese pequeño refugio que había creado, ahora se convertía en el escenario de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Las noches se alargaban, y Ricardo no podía dormir. Se asomaba por la ventana, buscando respuestas en la negrura de la calle iluminada. Podía sentir su respiración irregular y la tensión en su cuerpo. Sin embargo, en medio de la desesperación, un leve rayo de esperanza brillaba. Si Alejandro decidía enfrentar su pasado y luchar junto a él, tal vez habría un camino para superar sus miedos. Pero la incertidumbre lo devoraba. ¿Podría realmente confiar en alguien que había estado rodeado de lujos, y que ahora se encontraba en el mismo peldaño de precariedad que él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo sabía que defender su dignidad era más vital que el miedo que lo asediaba. Observaba a su madre cada día, tratando de encontrar la manera de aliviar su tristeza. El legado de su padre, esa figura que había sido su faro, lo guiaba por un camino lleno de incertidumbre. La lucha por su familia estaba lejos de terminar, y la presión sobre sus hombros aumentaba. Las decisiones se tornaban más críticas y la línea entre elegir el camino fácil o enfrentar las consecuencias se diluía. En los ecos de amenazas se acercaban cada vez más, y con ellos la revelación de un antiguo secreto familiar que cambiaría todo. Ricardo se despertó de un sueño inquieto, su mente un torbellino de pensamientos negativos y posibles escenarios. La incertidumbre lo abrumaba. Cerró los ojos un instante más, buscando calma, pero el eco de las palabras de su madre lo sacudía: no quiero que te expongas, hijo. Es peligroso.
Esa advertencia, esa súplica cargada de temor, resonaba profundamente en él. Tenía que tomar decisiones, cada una podría cambiar el rumbo de su vida y la de su familia. Mientras se preparaba para abrir el restaurante, se detuvo a contemplar su reflejo en el cristal empañado por la humedad de la mañana. Podía ver la preocupación dibujada en su frente. No era solo un garzón, este pequeño establecimiento y su familia dependían de su capacidad para liderar en tiempos oscuros. Esa idea lo llenó de determinación. A medida que los clientes comenzaron a llegar, la atmósfera se cargó de energía. La cocina bullía de actividad, y cada orden era una oportunidad para demostrar que Sabor a Casa seguía en pie. Sirvió mesas con una precisión casi mecánica, pero su mente luchaba por concentrarse. La amenaza que se cernía sobre él le hacía cuestionar cómo sobrellevar la lucha que llevaba en su interior. ¿Acaso estaba preparado para arriesgar todo por una amistad que aún titubeaba en sus cimientos? A mediodía, Alejandro apareció en la cocina. Su expresión era seria, hilando un hilo de preocupación que contradicción a su habitual alegría. Ricardo, necesitamos hablar, le dijo, y su voz contenía una intensidad que sonaba a alarma. Se detuvieron un instante, la necesidad de sinceridad pesando sobre ellos. Ricardo sabía que debía escuchar, aunque una parte de él quería cerrarse a la realidad que desplegaba. Mientras el restaurante se llenaba de clientes, Alejandro tomó aire y dejó escapar un torrente de palabras. Mi rival está decidido a acabar con nosotros. No solo conmigo, sino también contigo. No te puedo pedir que te involucres, pero no puedo permitir que te haga daño. Las palabras caían como una lluvia fría, helando el aliento de Ricardo. La perspectiva de la traición y la lucha se extendía ante él como un laberinto del que no sabía si podría escapar. La confusión y la rabia surgieron en su interior. ¿Por qué debo confiar en ti? Estás justo como yo, y sin embargo, este ha sido tu mundo, yo solo soy un garzón. Mis problemas apenas comienzan. El desafío se reflejaba en su mirada, mientras la presión del ambiente aumentaba ante la inminente confrontación. Alejandro se acercó, su expresión de vulnerabilidad revelando un trasfondo emocional profundo. Siempre he ocultado mis propios miedos detrás de la riqueza y la ostentación. Tu valentía me ha mostrado lo que realmente significa luchar por lo que uno ama. Si no actuamos juntos, perderemos todo. La intensidad en sus palabras resonaba con la urgencia de su situación. Ricardo sostuvo su mirada y, en un instante, el peso de la situación se transformó. Entendió que ambos estaban atrapados en una misma corriente, aunque sus mundos parecieran opuestos. Esa revelación trajo consigo una chispa de esperanza. Enfrentar el desastre requería más que valor, necesitaba un plan. Decidido a dejar de ser una víctima de su propia historia, Ricardo se comprometió a explorar los límites de su capacidad de resistencia. Sabía que debía confrontar no solo a Alejandro, sino también sus propios miedos. Era el momento de tomar las riendas de su destino, de convertirse en la persona que había soñado ser, más allá de ser un garzón en un pequeño restaurante, aunque eso significara arriesgarlo todo. Movido por una nueva determinación, se asomó por la ventana del restaurante, observando la vida pasar. Pronto, un pensamiento inquietante cruzó por su mente, ¿y si detrás de la adversidad, se escondía una oportunidad inesperada? La luz del sol brillaba intensamente, y con su nuevo compromiso, Ricardo se preguntó si este era el primer paso hacia algo más grande, algo que redefiniría su vida. Pero, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar para alcanzar su libertad? La incertidumbre lo envolvía de nuevo, aún más intensa que antes. La batalla apenas comenzaba. La tensión del mediodía se había transformado en un cóctel de adrenalina y foco. Ricardo, atrapado entre el caos de la cocina y la presión de la situación, se obligó a canalizar su energía. Sabía que había llegado el momento de actuar, de dar ese primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida que lo sacaría de la sombra de su propia inseguridad. Con cada plato que servía, tejía un mapa mental para enfrentar lo que se avecinaba. Se dedicó a observar los movimientos de Alejandro, buscando señales del verdadero peso que llevaba sobre sus hombros. La forma en la que respiraba, como sus ojos se cerraban de manera momentánea cuando una pregunta lo asaltaba, todo era una lección escondida. La revelación de su vulnerabilidad le hizo darse cuenta de que a menudo lo más poderoso reside en ser honesto con las propias debilidades.
Era hora de dejar de actuar como un mero espectador en su vida. Después del almuerzo, cuando las mesas comenzaron a vaciarse, se hicieron un espacio en la cocina. Ricardo no podía evitar sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Qué planeamos hacer?, preguntó, su voz teñida de una confianza recién descubierta. Alejandro lo miró, asombrado por lo que percibía como el crecimiento instantáneo de su amigo. Nuestro rival, Felipe, tiene conexiones que van más allá de la competencia de restaurantes. Si lo confrontamos sin un plan sólido, podríamos quedarnos sin nada. La voz de Alejandro se mantenía seria, pero sus ojos comenzaban a destellar de determinación. Ricardo, consciente de la necesidad de un enfoque estratégico, volvió a recordar las palabras de su madre. No solo la vida de él estaba en juego, sino también la de los que dependían de su restaurante. Necesitamos un aliado. Alguien que esté dispuesto a compartir recursos e información, sugirió Ricardo, una idea tomando forma en su mente. La propuesta salió con más fuerza de lo que había anticipado. Quizás ese era el camino hacia una solución, crear redes y alianzas. Ricardo nunca había pensado en sí mismo como un negociador, pero el desafío lo despertaba. Con cada palabra, su autoimagen se expandía, mientras Alejandro asentía, Ricardo continuaba, podríamos explorar alianzas con otros restaurantes del sector, ofrecerles una ganancia en ventas a cambio de su apoyo. Cada palabra lo convencía más de que esta no era solo una lucha externa, sino una batalla por definir su lugar en el mundo. Sentían la presión de un tiempo limitado, y el antiguo impulso de la defensa se transformó en acción proactiva. En lugar de ser víctimas del miedo, se transformarían en protagonistas de la historia que estaban a punto de escribir. Por primera vez, Ricardo sintió en su interior las piezas comenzar a encajar. Cada decisión se convertiría en una afirmación de lo que deseaba alcanzar. No quería ser solo un garzón. Quería ser un líder, alguien capaz de construir no solo un restaurante, sino un legado. Los preparativos para la reunión se hicieron rápidamente. Sin embargo, con la adrenalina corriendo, esa chispa de duda nunca se alejaba por completo. ¿Y si no funcionaba? La mente de Ricardo giraba en torno a sus miedos, pero se obligó a recordar las palabras de Alejandro. La valentía es enfrentar lo que se teme, no permanecer inmóvil en la sombra. Finalmente, llegó la hora del encuentro. El café donde se reunirían con los otros propietarios de restaurantes estaba a solo unas cuadras del Sabor a Casa. La tensión era palpable. Ricardo sintió el peso de la incertidumbre, pero también una nueva claridad. Antes de entrar, se miró en un espejo cercano, ahora veía no solo al garzón que había sido, sino a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creía. Con un último respiro, se dio ánimo y cruzó la puerta. Mientras se adentraba en el café, sintió que la historia de su vida estaba a punto de cambiar. ¿Sería este el primer paso hacia su emancipación o el inicio de una batalla de consecuencias imprevistas? Algo en el aire le decía que el destino lo esperaba. El aroma del café recién hecho envolvía el espacio, creando una atmósfera que contrastaba con la agitación que azotaba el interior de Ricardo. Se sentó en una mesa en el rincón más oscuro, su mirada recorriendo cada rostro que entraba y salía, analizando los movimientos y actitudes. Aquel era un campo de batalla diferente, pero la tensión permanecía, incluso en un lugar aparentemente trivial como este. Conversaciones y risas llenaban el aire, mientras se luchaba por enfocar su mente. Se preguntó si había llegado a este punto para enfrentarse a sus dudas o si solo era un peón en un tablero gigantesco. Las palabras que habían salido de su boca en la cocina resonaban en su cabeza. Tenía que ser firme y decidido. La mezcla de incertidumbre y emoción le causaba un revuelo interno. Pronto, Alejandro llegó, su expresión seria contrastando con la liviana energía del lugar. Sin perder tiempo, Ricardo lo miró con determinación. Debemos observar y aprender de estos propietarios, no solo hablar. Cada interacción debe ser estratégica. Oliver, un dueño de un restaurante de renombre, se acercó a ellos, sonrisa afable y cálida. Tenía la habilidad de hacer sentir a los demás como si fueran el centro del universo. Ricardo sintió una chispa de admiración, pero también celos. ¿Cómo podía él ser ese tipo de persona? Al asumir el rol de observador, comenzó a notar las pequeñas dinámicas que se daban.
Un simple cumplido podía abrir puertas y facilitar un diálogo valioso. A medida que transcurrían los minutos, la conversación se tornó más fluida. Oliver compartía historias de sus desafíos y éxitos, siempre con una lección escondida en cada anécdota. Ricardo se dio cuenta de que no estaban solo en la búsqueda de aliados, cada uno llevaba consigo sus propias batallas y sueños. Un nuevo sentido de camaradería se gestaba, como si las barreras entre competidores fueran más fluidas de lo que él había imaginado. Es fundamental escuchar más de lo que se habla, le recordó Alejandro en un susurro. Fue un toque directo, que lo sacó de su nube de inseguridades. ¿No había estado suplicando por una voz? También se dieron cuenta de que la autenticidad podría ser la clave. Compartir sus visiones y desafíos, aunque dolieran, podría atraer a quienes podrían ayudarles. En un momento de confianza, Ricardo tomó una decisión. Alzó su voz un poco más de lo habitual y, con una sinceridad que le sorprendió a sí mismo, se dirigió a Oliver: el negocio, el arte de servir, se trata de conexión. Debemos unirnos, ayudarnos mutuamente, no solo competir. Las palabras brotaron con impulsividad, pero la verdad resonaba en su interior. El café se detuvo en un silencio agridulce. Oliver lo miró, inquisitivo. Eso es lo que muchos olvidan, respondió el veterano del sector, su mirada más aguda. Te está faltando algo, joven. ¿Cuál es tu verdadero objetivo? En ese instante, Ricardo sintió que se desnudaba ante un extraño, su mente se aceleró. Se dio cuenta de que esta no era solo una pregunta, sino un desafío. ¿Qué quería realmente? Con los pensamientos entretejidos de miedo y ambición, comprendió que debía ser más que un garzón. Quería ese legado, pero también necesitaba la estructura que solo una compañía genuina podía proporcionarle. Las respuestas comenzaban a formarse en su interior, pero el nerviosismo debía ser desmantelado antes de avanzar. Sabía que este era el momento de definir su camino, de enfrentar sus demonios. La conversación siguió adelante, y una chispa de inspiración iluminó su mente. Así, mientras el café llenaba el aire con su aroma reconfortante, Ricardo se dio cuenta de que había llegado la hora de descubrir no solo la industria, sino a sí mismo, forjando su destino a partir de alianzas inesperadas. Justo cuando creía que el diálogo podría ofrecer una salida, Oliver planteó una pregunta que paralizó sus pensamientos. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que creías saber sobre el negocio, por alcanzar un nuevo entendimiento? La respuesta a tu futuro puede ser más dolorosa de lo que imaginas. La pregunta de Oliver flotó en el aire, densa y pesada, como el aroma del café. Ricardo sintió un torbellino de emociones en su interior. Aquella no era una elección sencilla. Renunciar a lo conocido, a su zona de confort, significaba arriesgarse a quedar expuesto, a fallar estrepitosamente. Pero también era una invitación a crecer, a descubrir un nuevo camino. Se obligó a respirar hondo. El repiqueteo de las tazas y el murmullo de las conversaciones se convirtieron en un telón de fondo, indistinguible. Pensó en su infancia, en las mesas de la abuela donde la comida era amor, esfuerzo y sacrificio. Había siempre una conexión. Esa era la esencia que buscaba en su propia carrera, una forma de reimaginar su vida profesional. ¿Podría hacerlo? Sí, se escuchó decir. La voz sonó firme, casi desafiante. Ricardo aún no se creía del todo, pero la decisión estaba tomada. Estoy dispuesto a aprender, a soltar esta imagen de lo que creía que debería ser el negocio. Oliver sonrió, y sus ojos brillaron con un matiz de aprobación. Entonces, empecemos por redefinir lo que consideras éxito, sugirió el restaurador, inclinándose hacia él. Ricardo se sintió casi desnudo ante esa solicitud. Definir el éxito era un reto mayor de lo que había anticipado. Palabras como dinero, estatus y reconocimiento cruzaron su mente, pero, al mismo tiempo, se interponía una voz interior que susurraba sobre propósito y conexión auténtica. Mientras la conversación avanzaba, las historias de Oliver se convirtieron en lecciones vivas. Habló sobre la importancia de cultivar relaciones reales en lugar de conexiones superficiales. Cada interacción debía considerarse un paso hacia la creación de una red invisible de apoyo. Ricardo comenzó a vislumbrar que el negocio de la restauración era más una comunidad que una competencia, una familia en lugar de una lucha de egos.
Las alianzas son claves, enfatizó Oliver, mirándolo a los ojos. ¿Cómo vas a construir la tuya? Esa pregunta cayó en el seno de Ricardo como una semilla. No solo debía empezar a interactuar con los demás, sino que tenía que genuinamente interesarse por sus historias y desafíos. La autenticidad en su enfoque podía abrir puertas que nunca imaginó. El tiempo pasó volando. Aunque Ricardo sentía la urgencia de actuar, también necesitaba planificar. Se preguntó cómo podría aplicar lo que aprendía en su vida laboral cotidiana. Volvió su atención a Alejandro, quien lo observaba con aprobación y un ligero asentimiento de cabeza. Era una señal. Se trataba de salir de la sombra y hacer visible su ambición. A la mañana siguiente, decidió observar el funcionamiento del restaurante donde trabajaba con otros ojos. La dinámica entre la cocina y el servicio, la implicación que los clientes tenían en su experiencia, todo lo notó con un nuevo enfoque. Sin embargo, no quería ser solo un espectador, deseaba ser el conductor de su destino. Se propuso hablar con los colegas, compartir sus propias luchas y sueños, tal como Oliver había sugerido. La valentía de abrirse ante los demás fue un proceso doloroso. Las palabras a veces se quebraban y sus temores emergían en cada conversación. Con cada intento, Ricardo se sintió más empoderado y seguro. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando, cuestionando si realmente estaba haciendo lo correcto. A medida que profundizaba en esas nuevas interacciones, observó que cada uno de sus compañeros también tenía batallas que enfrentar. Conectaron a través de la vulnerabilidad, y comenzaron a construir una atmósfera de apoyo mutuo que antes había sido inexistente. Justo cuando comenzaba a saborear el progreso, recibió un mensaje inesperado. Era de Oliver, quien invitaba a Ricardo a una reunión de empresarios del sector, un círculo en el que se discutían ideas y proyectos innovadores. La emoción y la ansiedad se entrelazaban, era una oportunidad única, pero un miedo antiguo resurgió. Estaba preparado para ese nivel de exposición. Ricardo sabía que afrontarlo sería el desafío más grande hasta él. Momento. La decisión se presentaba clara. Lo haré, se dijo. Este es el momento de demostrar no solo a los demás, sino a mí mismo, de que estoy hecho. El futuro comenzaba a aclararse, pero la pregunta persistente en su mente era, ¿podría realmente encajar en ese nuevo mundo? Con esa incertidumbre danzando en su mente, se sintió listo para dar el siguiente paso. Ricardo llegó puntual al encuentro, cada paso resonando en su mente como un eco de determinación entremezclado con pánico. Al entrar, se encontró con un espacio elegante, decorado con un gusto exquisito que parecía prometer oportunidades. El murmullo de conversaciones animadas le llegó como un susurro de posibilidades. Sin embargo, en su interior había un nudo de inseguridad. La primera mirada que cruzó se convirtió en un reflejo de su temor más profundo. La sala estaba llena de figuras exitosas, cada una irradiando confianza y carácter. Ricardo sintió que su propia existencia se desvanecía ante su magnitud. Aquellas personas no solo eran empresarios, eran la encarnación de su idea de éxito. Con esfuerzo, se recordó a sí mismo la lección de Oliver. La autenticidad era su mayor arma. Mientras se movía por la sala, su deseo de conectar se mezclaba con la trepidación. Se acercó a un grupo que charlaba animadamente, y aunque el interlocutor le lanzaba preguntas, sus palabras parecían ecos lejanos, incapaces de penetrar su mente oscurecida por la autoduda. Sin embargo, al abrirse, sintió una chispa de conexión cuando compartió su historia. Habló de su deseo de infundir alma a los negocios de restauración y su pasión por crear experiencias que unieran a las personas. Las bocas se callaron momentáneamente, como si aquello que había dicho resonara de un modo inesperado. Al final, uno de los empresarios, un hombre de gestión audaz y mirada perspicaz, le dijo, «Nadie llega lejos sin autenticidad y pasión. Muchas veces olvidamos lo que realmente importa». Fue un pequeño destello de aprecio que avivó la llamita de confianza en Ricardo. A medida que la noche avanzaba, Ricardo comenzó a sentirse parte de ese ambiente. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un camino hacia la fortaleza. Se adentró en conversaciones más profundas, escuchando las historias de fracasos y triunfos que moldeaban a aquellos hombres y mujeres.
Empezó a darse cuenta de que estaban tan humanos como él, cada uno con sus propias batallas que librar. Allí, en medio de estas revelaciones, recordó la frase de Oliver sobre construir alianzas. Miró a su alrededor y comenzó a identificar a aquellas personas con las que quería establecer un lazo real. Se acercó a una mujer que había oído hablar sobre un nuevo concepto de gastronomía sostenible. Su entusiasmo fue contagioso, y pronto compartieron ideas y experiencias. En ese momento, Ricardo comprendió que cada conexión era un ladrillo en la edificación de su nueva carrera. Esa noche, los miedos no se desvanecieron por completo, pero su visión de lo que era el éxito había comenzado a transformarse. Había notas de esperanza, de un futuro donde el propósito guiara su andar en el sector. La tensión que le había estado acompañando ahora se transformaba en un deseo de moverse hacia adelante. Sin embargo, cuando regresó a casa, una inquietud persistió. La reunión había sido un paso, pero un nuevo pensamiento surgió. ¿Estaba realmente preparado para los sacrificios que requería este camino? Era una carrera hacia lo desconocido, un viaje que incluso podría comprometer todo lo que había construido hasta ahora. Reflexionó sobre su deseo de ser auténtico en un mundo que a menudo valoraba lo superficial. Allí, en la oscuridad de su habitación, el eco de la multitud se volvió un susurro que le instaba a cuestionar su próximo movimiento. El amanecer trajo consigo claridad, pero también un nuevo desafío. Debía enfrentar una decisión crucial. Su mentor, Oliver, lo había invitado a participar en un proyecto comunitario que comenzaba a agitarse en la escena gastronómica, llenándose de promesas e idealismo, pero también de dudas. Este era un momento decisivo, abrazar su verdadera visión o seguir el camino convencional. Ricardo sabía que el siguiente paso, sin importar cuán intimidante fuera, definiría su camino. Mientras se preparaba para la llamada que le iba a cambiar la vida, una pregunta resonaba en su interior con insistencia. ¿Realmente estaba listo para comprometerse con su importancia radicalmente nueva? El despertador sonó con su melodía estridente, interrumpiendo el silencio matutino que había rodeado a Ricardo durante la noche. Sus pensamientos tumultuosos giraban en torno a su conversación con Oliver. Las palabras de su mentor reverberaban en su mente como un mantra. La autenticidad no solo era importante, era esencial. Mientras tomaba un café, sintió el peso de la decisión que debía tomar. Su vida cotidiana había girado en torno a la comodidad, a lo conocido, un ciclo laboral donde se limitaba a cumplir tareas y expectativas ajenas. Pero ahora el horizonte se presentaba ante él como un campo fértil lleno de oportunidades no exploradas. Sin embargo, le costaba visualizarse navegando por esas aguas inexploradas. La llamada de Oliver llegó justo cuando el nudo en su estómago comenzaba a aflojarse. Su mentor tenía una manera de transmitir energía que esperaba contagiar a los demás. Ricardo lo escuchó hablar sobre el proyecto, un ambicioso concepto que combinaba sostenibilidad, comunidad y gastronomía. Pero más allá del simple proyecto, lo que resonaba en la conversación era la promesa de un cambio transformador, tanto personal como profesional. Sin embargo, a cada frase, una sombra de duda lo acechaba. ¿Era realmente capaz de abordar lo desconocido con la misma pasión que había sentido en la reunión de la noche anterior? Después de la llamada, decidió salir a caminar. El aire fresco de la mañana le daba claridad. Se detuvo frente a un pequeño restaurante que había sido uno de sus lugares favoritos en el barrio. Observó a los cocineros, a los clientes riendo y disfrutando, y una chispa de inspiración se encendió en su interior. Reflexionó sobre su deseo de lograr algo similar, de crear un espacio donde las experiencias gastronómicas fueran inolvidables, donde cada platillo contara una historia. Con cada paso, su mente comenzaba a vislumbrar planes. Visualizó cómo podría integrar la sostenibilidad en cada aspecto de su proyecto. Imaginó ferias de productos locales, menús que cambiaran según la temporada y una filosofía que involucrara a la comunidad. Pero la urgencia de una decisión se cernía sobre él. La idea de poner en práctica estos anhelos era tanto excitante como aterradora. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que sus miedos y dudas se convertían en motivadores, no en obstáculos. Había algo liberador en aceptar tanto el riesgo como la posibilidad de fracasar. Era entonces que decidió sentar las bases para su nueva vida. Sacó su cuaderno de ideas y, con un bolígrafo, comenzó a bosquejar un plan, de qué manera podría hacer realidad su visión,
los pasos que debía tomar y las conexiones que necesitaría. La energía crecía en él y, para su sorpresa, comenzó a disfrutar del proceso de la creación. Recordaba cada consejo que había recibido, mantener la autenticidad, abrazar la vulnerabilidad y no temer al fracaso. Con cada trazado, la visión se hacía más clara y específica. El miedo a dejar su zona de confort empezaba a desvanecerse, desplazado por la emoción de crear algo con propósito. Mientras la tarde se tornaba en noche, su mente estaba en ebullición. Sin embargo, un mensaje inesperado hizo su aparición. Oliver le había dejado un texto. He hablado con algunos inversores interesados, pero necesitamos más que una visión. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? La adrenalina recorrió su cuerpo. Era el momento de decidir, de ser parte activa de su destino. La pregunta ardía en su mente, ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que podría no salir según lo planeado? Lo que antes había sido una simple idea, ahora se transformaba en una realidad palpable. El silencio de la habitación se convirtió en un letrero señalando la necesidad de tomar una decisión inminente. Miró hacia el horizonte, donde la luna brillaba con fuerza. En ese instante, un temor revitalizador se mezcló con su deseo de desafiar sus límites. La verdad era que este proyecto no solo representaba un nuevo camino profesional, sino una búsqueda que tocaría la esencia de su ser. Estaba listo para dar ese paso, pero lo que no sabía aún era cuán curva sería la carretera que lo aguardaba. Estaba a punto de entrar en una serie de decisiones que quizás pondrían a prueba no solo su propuesta, sino también su propia identidad. ¿Sería capaz de ser el arquitecto de su destino o se perdería a sí mismo en el proceso? El día siguiente amaneció nublado, como si los cielos también compartieran la incertidumbre que se había apoderado de Ricardo. A pesar del clima, una nueva determinación lo impulsó a levantarse de la cama. Sabía que el tiempo no se detendría, y tampoco podía permitirse la dilación. Era hora de actuar. Mientras se duchaba, reflexionó sobre sus objetivos. Cada detalle del proyecto, desde el diseño del menú hasta la selección de proveedores, comenzaba a tomar forma en su mente. Pero una pregunta persistía: ¿estaba preparado para enfrentar las complicaciones que se presentarían? Decidido a obtener respuestas, arrancó la hoja de su cuaderno donde había bosquejado una lista de posibles contactos, expertos en distintos campos que podrían ofrecerle orientación. La primera llamada fue a una antigua colega de la universidad. Natalia había destacado en la formación de empresas sostenibles y sabía que su experiencia sería invaluable. Al principio, la conversación fluyó con naturalidad, y Ricardo se sintió aliviado al compartir sus ideas con alguien que lo entendía. Sin embargo, a medida que Natalia presentaba preguntas críticas sobre su propuesta, la inseguridad volvió a infiltrarse en su mente. ¿Tendría las respuestas? ¿Su idea realmente resonaría en el mundo real? Inmediatamente, tomó nota de sus recomendaciones. Técnicas de marketing, tarifas de asesoría y proyecciones de costos. Todo se amalgamaba en una tormenta de información que lo golpeaba con cada nuevo descubrimiento. Cada punto que ella planteaba era un recordatorio de que la autenticidad necesitaba una base sólida, y Ricardo aún no estaba completamente preparado para construirla. Al finalizar la llamada, un sudor frío le recorrió la frente. Las palabras de Natalia lo habían empujado, una vez más, al abismo de la duda. Pero, por otro lado, esa misma fricción había despertado un deseo voraz de aprender y crecer. Ahí estaba, sentado en su mesa, con el eco de sus recomendaciones en la mente y una determinación renovada en su corazón. Decidió dedicar el resto del día a investigar y educarse. Conectó con grupos en línea sobre gestión empresarial, abriendo un sinnúmero de puertas a un conocimiento antes inaccesible. Cada artículo, cada video, era un ladrillo más en la construcción de su destino. Ricardo no solo quería iniciar un negocio, quería hacer de su proyecto un faro de referencia en la gastronomía sostenible. Las horas pasaron volando. La cena se convirtió en un mero sacrificio cuando enfrentó la voracidad de su curiosidad y el deseo de crecer. La claridad que comenzó a experimentar le permitió visualizar no solo el negocio en sí, sino también la persona en la que estaba convirtiéndose. Esa metamorfosis lo llenaba de orgullo, y cada avance lo acercaba más a la ansiada autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, al caer la noche, un mensaje de Oliver volvió a revolucionar su estado mental.
¿Tienes alguna actualización? La reunión con los inversores es mañana. Necesitamos claridad, Ricardo. Era un recordatorio del tiempo que se tenía en sus manos, pero también una oportunidad de poner a prueba su aprendizaje. La presión escaló. Ricardo sintió que el peso de su ambición y el temor a decepcionar lo asfixiaban. Estaba a punto de entrar en una sala con figuras que podría alterar el rumbo de su vida, pero sería lo suficientemente fuerte para presentar una visión que reflejara su autenticidad y esfuerzo. Estaba ante una encrucijada, donde su crecimiento se mediría en cada palabra que pronunciara. Mirando una vez más hacia el horizonte, sintió que el futuro se definía en las decisiones que estaba a punto de tomar. Este último capítulo de esclarecimiento personal se transformaría en una prueba de fuego. ¿Sería capaz no solo de presentar su visión, sino también de defenderla con la pasión que cultivaba? La respuesta a ese desafío no solo definiría su proyecto, sino el auténtico yo que había emergido en las últimas horas. Esta vez, la pregunta que lo atormentaba no era si podía, sino si estaba listo para el siguiente paso, enfrentarse al mundo real de los inversores y demostrar que su única opción era seguir adelante. El sol, poco después de amanecer, proyectó incluso los más sutiles rayos de luz sobre las calles desiertas de la ciudad. Ricardo se sintió inquieto al observar el reflejo de su rostro en el cristal del espejo. Con cada minuto que pasaba, la presión sobre sus hombros se intensificaba. Estaba a horas de presentar su idea a un grupo de inversores, y la magnitud de este encuentro lo sacudía internamente. Al mirarse, se dio cuenta de que esa voz interior que lo había guiado en el pasado había comenzado a transformarse en un eco de confianza reforzada. Decidido a controlar la ansiedad, se sentó en su escritorio y tomó un bolígrafo. Comenzó a trazar en una hoja los puntos clave de su presentación, considerando cada aspecto, desde el impacto ambiental de su proyecto hasta las proyecciones financieras. Pero no solo se trataba de números, eran historias, las razones por las cuales había decidido dar este gran paso en su vida. Dedicó los siguientes minutos a practicar su discurso frente al espejo. Las palabras fluyeron con fervor. Este no es solo un restaurante, se dijo a sí mismo, es una forma de repensar nuestra relación con la comida. A medida que repetía la frase, comenzó a sentirla como un mantra. Cada repetición le otorgaba un destello de valor. A pesar del refuerzo verbal, el caos en su mente seguía latente, cada pregunta de los inversores emergiendo como sombras tenaces. ¿Y si no logras responder? ¿Qué pasa si ellos no ven lo que tú ves? Esa batalla interna llenaba el aire de su habitación, donde la duda se entrelazaba con el optimismo. Era un ciclo que necesitaba romper. Ricardo tomó una decisión, cada vez más firme. No se presentaría solo con su proyecto, sino con quien realmente era en esencia. La reunión se llevó a cabo en una moderna sala de conferencias en el centro de la ciudad, donde las paredes de cristal permitían que la luz se filtrara cálidamente. Al cruzar la puerta, sintió que el mundo se había detenido. El ambiente se llenó de murmullos entre los inversores, rostros delgados y calculadores observando cada movimiento que hacía. Ricardo inspiró profundamente y se centró en su respiración para orientarse. Al momento de su presentación, sus manos temblaban, pero en su interior, la voz de su yo auténtico resonó: has trabajado arduamente por esto. Demuestra lo que vales. Con una proyección de diapositivas que había preparado meticulosamente, Ricardo comenzó a hablar sobre la importancia de la sostenibilidad y cómo su restaurante podría ser un modelo a seguir. Utilizaba cada palabra cargada de la pasión que había cultivado durante aquellos días de preparación. Sin embargo, el viento cambió rápidamente. Uno de los inversores, una mujer de cabello plateado que aparentaba ser imponente y crítica, interrumpió su exposición. Esto suena maravilloso, Ricardo, pero ¿cómo planeas diferenciarte de la competencia? ¿Cuál es tu propuesta única? Si no hay una respuesta contundente, ¿por qué invertirías en un sueño cuando ya hay tantos restaurantes exitosos? Esa pregunta, casi un bombazo, lo dejó atónito. En un instante, sintió que todo su trabajo, su autenticidad en riesgo de desvanecerse. Pero en lugar de decaer, una idea brillante emergió en su mente. Regresó a la esencia de su propuesta, el concepto de que su emprendimiento no era solo un lugar para comer, sino una experiencia integral.
Desde la provisión de productos locales hasta prácticas de reciclaje en la cocina, con cada palabra, Ricardo recobraba el control y la convicción de su propósito. Defendió su visión, explícitamente conectando cada aspecto de su proyecto con el impacto que podría tener no solo en los clientes, sino en la comunidad en general. Mientras cerraba su presentación, comprendió que había cruzado un umbral. Ya no solo estaba vendiendo una idea. Estaba rompiendo barreras, instando a los inversores a mirar más allá de lo superficial y a visualizar un futuro más consciente. A medida que los aplausos resonaron en la sala, Ricardo sintió un nuevo tipo de tensión en el aire, la anticipación de lo que su idea podría alcanzar. Sin embargo, no por ello dejaba de cuestionarse sobre la impresión real que había causado en esos ojos críticos. El futuro dependía del juicio que esos inversores hicieran esa misma tarde, pero ahora sentía que había dado todo de sí. Sin embargo, hasta que los resultados llegaran, un nuevo desafío se cernía sobre él, la posibilidad de perder lo que había construido. La verdadera prueba de su autenticidad estaba a punto de empezar, y para ello, Ricardo debía estar preparado para seguir luchando su batalla. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a una posible negación, sino también a su propio miedo a perder el control? El tiempo pasó, y la ansiedad de Ricardo crecía mientras esperaba la respuesta de los inversores. La sala de conferencias se había convertido en un espacio donde sus esperanzas y miedos colisionaban. La espera se sentía interminable, como si cada segundo fuera un eco de sus inseguridades. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, un cambio fundamental había ocurrido en él. Había surgido un nuevo Ricardo, un profesional empoderado por la autenticidad, listo para asumir riesgos y defender sus creencias. Cuando finalmente se recibió la respuesta, un aire de alivio y emoción invadió el ambiente. Los inversores, tras deliberar, decidieron apoyar su proyecto. La mezcla de incredulidad y euforia se apoderó de Ricardo. Había logrado algo significativo, no solo por el financiamiento, sino por el reconocimiento de su visión. Esa declaración de confianza resonó como un hito en su viaje, el momento en el que dibujó la línea entre lo que era y lo que podía llegar a ser. Sintiéndose renovado, Ricardo se sumergió en los preparativos para el lanzamiento del restaurante. Cada paso había sido cuidadosamente pensado, desde la selección de ingredientes locales hasta la creación de un menú que celebraría la gastronomía de su tierra. Había aprendido a valorar no solo el proceso, sino también las conexiones humanas que había cultivado en el camino. Con cada día que pasaba, su determinación se fortalecía. El día de la inauguración fue un reflejo del arduo trabajo que había realizado. La atmósfera en Sabor a Casa era vibrante, y los rostros de la comunidad se iluminaron al ver el esfuerzo hecho realidad. Ricardo observaba cómo los comensales se deleitaban con los platos y compartían risas. En ese instante, comprendió que el éxito no era solo un número en su cuenta bancaria, sino la creación de un espacio donde la comida engendraría unión y experiencias memorables. Había logrado construir un lugar donde su familia no solo podría depender de él, sino donde cada miembro de la comunidad podría encontrar un sentido de pertenencia. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Siempre pelearé por lo que amas, hijo. Esa promesa se había transformado en una convicción que vivía en cada rincón del restaurante. La pandemia y la vida siempre traen desafíos, pero Ricardo estaba listo para enfrentarlos. Tenía herramientas, conocimiento y, sobre todo, había cultivado una red de apoyo. Los meses siguieron su curso, y Sabor a Casa comenzó a destacar en la industria gastronómica local. Ricardo recibía invitados, chefs reconocidos, y participaba en ferias de comida, donde compartía su filosofía. Las colaboraciones con otros restauradores se convirtieron en una parte esencial de su enfoque. Aquellos enemigos que una vez había temido se transformaron en aliados. Un día, mientras miraba a través de la ventana del restaurante, Ricardo sintió una inmensa gratitud. La vida le había enseñado que los desafíos eran oportunidades disfrazadas, y su relación con Alejandro, su compañero en esta travesía, se había consolidado en una profunda amistad. Ambos habían aprendido que la verdadera riqueza radica en contribuir al bienestar de otros. Finalmente, un evento gastronómico se organizó en su ciudad, donde se premió a los mejores restaurantes. Ricardo no solo fue nominado, sino que se llevó a casa el reconocimiento como iniciativa gastronómica del año. Con su familia a un lado y la comunidad apoyándolo,
Comprendió que había trascendido la figura del garzón, ahora era un líder, un innovador, alguien que había desafiado las adversidades y había convertido sus sueños en realidad. La historia de Ricardo no es solo un relato de superación, es un llamado a aquellos que enfrentan luchas similares. La autenticidad, la perseverancia y la conexión con los demás son las verdaderas claves para lograr el éxito. Necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y conectarse con historias que inspiran a superar adversidades. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Estamos creando una comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.